Pero ya están aquí nuestras invitadas del día de hoy en esta mesa que va a ser bastante buena, por decirlo de alguna forma, muy, muy ad hoc a ese tema que estamos abordando el día de hoy, Ernesto. Así es, mi querido Alberto Nájar, y ya se encuentra con nosotros aquí nuestra queridísima Mitzi Robles, colaboradora de Rompeviento TV, también filósofa y maestra en humanidades ahí por la Universidad Autónoma Metropolitana. Mitzi Robles, muy buenos días, encantados de tenerte aquí con nosotros. Hola Ernesto, hola Alberto, hola Violeta, no, al contrario, muchas gracias por siempre darme este espacio, Ernesto. Me encanta estar aquí con ustedes, gracias. Gracias. Y también se encuentra Alberto Nájar, nuestra queridísima Violeta Vázquez Rojas, ya la conoce usted, lingüista y también colaboradora para privilegio nuestro acá en Rompeviento TV y en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Bienvenida, Violeta. Buenos días, muchas gracias Ernesto, Alberto. Hola Mitzi, qué gusto saludarlos a los tres y a tu audiencia. Sí. Bienvenidas, bienvenidas. Alberto, me estoy pellizcando de ver aquí a Violeta y a Mitzi juntas abordando el tema. Usted no lo va a creer, pero los nerviosos somos nosotros, no ellas, para abordar este tema. Alberto Nájar. Es que es un tema que de suyo propio causa mucha controversia y es importante dar una mirada arriba de la superficie, salirnos de ahí, no quedarnos solamente en el debate como se ha vivido, sino tratar de entender otro tipo de elementos, las causas, las decisiones que se han abordado, la respuesta que existe de parte del Estado, la respuesta de la sociedad. No sé, yo quisiera una breve reflexión, Mitzi. ¿Cómo llegamos a este 8 de marzo de 2021? ¿Cómo estamos ahora mismo con lo que se vive en el país, con lo que ocurrió exactamente hace un año, que fue la última gran protesta que hubo antes del encierro decretado por la emergencia sanitaria? Hubo otro al día siguiente, que fue un día sin mujeres, el día 9 de marzo, que mañana también se cumplió un año. Y en este año de pandemia, de tanta sensibilidad de muchísimos temas, de muchas tragedias personales, ahora estamos llegando a este momento con un resurgimiento de como si hubiera algo que se estuvo conteniendo durante este año y que no se atendió correctamente. ¿Cómo llegamos a este 8 de marzo, Mitzi? Gracias, Alberto. Bueno, pues yo creo que la compañera Luz hace un momento dijo cosas bien importantes y bien valiosas que quisiera retomar porque creo que justamente conecta con eso. Llegamos a este 8M 2021 con con índices altísimos de violencias en contra de las mujeres, ¿no? Los feminicidios, las cifras de los feminicidios aumentaron, las mujeres siguieron desapareciendo, las mujeres y niñas continuaron desapareciendo este año. Justo como decía Luz, las mujeres fueron confinadas a espacios familiares en donde las violencias no cesaron. También llegamos a un 8M con muchísima precarización laboral, con muchísima invisibilización en los ámbitos laborales, hay que decirlo, pero también llegamos me parece, con muchísima capacidad imaginativa y organizativa para responder a los retos que nos demanda este tiempo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, hoy, lo que vimos ayer, lo que hemos visto las últimas semanas, por lo menos los 3 últimos meses en México con respecto a la manifestación y la lucha de mujeres nos demuestra que a pesar de todo y a pesar de todos, de todas, las mujeres continuamos justamente mostrando que necesitamos seguir luchando por nuestra libertad y por nuestra autonomía. Ya. Gracias, Mitzi Robles. Violeta Vázquez Rojas, en el ámbito de las violencias que hay contra las diversas violencias que hay contra las mujeres, pues ninguna disminuyó, todas se han ido agudizando. Y eso pone también en una balanza, pues una inconformidad que se presenta con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto también por algún tipo de discurso que ha tenido tanto el presidente, pues como alguno que otro funcionario o algún personaje que quiere ser
gobernador en un estado, como es el caso del estado de Guerrero. Y se ha desatado pues toda una suerte de golpeteos políticos, unos con una fuerte legitimidad, otros aprovechando digamos que la grieta que abrió el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo entender esta parte, Violeta? Hay incluso tú puedes publicar algún tuit y te pueden atacar. Por eso traigo a cuenta este artículo que estamos publicando hoy en Rompeviento, un artículo que escribe Violeta Vázquez Rojas, que es El lenguaje de la inclusión. Un extraordinario artículo. ¿Y de qué va? ¿De qué va? ¿Cómo entender este momento y cómo usar el lenguaje de la inclusión, el lenguaje de la igualdad, que son parte de los momentos que estás tocando en este artículo, Violeta Vázquez Rojas? ¿Aló? Bueno, cuando Alberto dijo que ese tema los ponía nerviosos a ustedes, yo no me exentaría de ese nerviosismo, porque siempre tocar cualquiera de estos temas te pone en una posición en la que, por supuesto, hay confrontación. Y eso creo que es la señal de que el movimiento feminista es un movimiento muy vivo y sumamente efervescente. Entonces, con todo esto me quiero ir con bastante cautela. Respecto a al momento que estamos viviendo específicamente el movimiento feminista dentro de la coyuntura de la Cuarta Transformación, me parece, hasta hace unos días yo había escrito un artículo para un libro en el que hacía un balance de cuáles han sido las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en favor de los derechos de las mujeres. Y me parecía que el balance no estaba tan mal, digamos, porque había lo que se reflejaba es, y esto me parece que es verdad en muchos ámbitos, mucha voluntad política y poca implementación. Más o menos ese es el resumen de todo esto. Pero lo que vimos en los días recientes ha sido un rompimiento discursivo muy acentuado entre el gobierno federal, específicamente el presidente, y el movimiento feminista. Y para eso voy a señalar simplemente dos cortes muy tajantes. Uno de ellos es, por supuesto, el apoyo a Félix Salgado Macedonio, y el segundo es ese símbolo que no entiendo cómo es que el presidente no logró ver cuando mandó poner la valla enfrente del Palacio Nacional. O sea, creo que el presidente es un hombre que sabe manejar muy bien las imágenes y los mensajes que dan sus imágenes, y esa imagen que dio fue un regalo para quien quiera que se declare su adversario, porque era imposible no ver que era una imagen de cerrazón. Entonces, no sé cuál sería la alternativa. Hace rato mencionaste el artículo de Jorge Cepeda Patterson, que me parece que es un análisis muy balanceado de todo esto. No sé cuál hubiera sido una mejor alternativa. Ciertamente el sentido práctico de ese símbolo, bueno, de esa valla, ¿no? El sentido práctico de ese artefacto, pero es muy difícil manejar su sentido simbólico. Y la respuesta que dieron las mujeres a ello, ¿no?, que fue llenarla de los nombres de las víctimas de feminicidio, me parece una respuesta magistral, una manera tanto de manifestarse ellas como de poner al gobierno ahora la terrible disyuntiva de que no la puede quitar. Entonces, creo que es un momento muy, muy interesante y está cambiando muy rápidamente, ¿no? Tanto el discurso como en los hechos se están moviendo las cosas muy rápidamente. A veces es un poco apresurado llegar a una conclusión. Sí, es realmente, como dice doctora Violeta Vázquez, un tema que causa mucha controversia y donde de pronto es mejor irse con cierto tiento, porque hay como una proclividad a reaccionar de una forma que no es necesariamente la más calmada. Y esto, como lo comentaba en el artículo de Jorge Cepeda Patterson, que no sé si lo leíste, Mitzi, hace algunas reflexiones acerca de cómo se llega a un palacio amurallado
el mensaje, como dice la doctora Violeta Vázquez, que envía un presidente que le gusta estar en contacto con el pueblo, que el mismo presidente dice que no necesita que lo protejan, que lo protege el pueblo, y sin embargo recurre a una valla de esta naturaleza. Y al mismo tiempo pareciera que existe una sensación en muchos grupos, colectivos, de que el presidente se ha convertido en adversario de la causa feminista. Te quisiera pedir una reflexión, Mitzi. ¿Es el presidente ha cometido los errores como para llevarnos a esta situación que vivimos ahora? ¿Hay incomprensión de los dos lados? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Alberto. Yo creo que, pues, aquí aplica, ¿no? El dicho de forma es fondo, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos los gestos y los signos políticos importan muchísimo, ¿no? Porque construyen, porque al final de cuentas construyen política, ¿no? Y yo creo que esto que se hizo de amurallar, porque así le llamamos en las colectivas, amurallarse, pues obviamente nos convoca a lo que pasó en el 2019 cuando se hicieron las pintas en el Ángel, ¿no? Y que en ese momento hablábamos justamente de una reapropiación, de una intervención de los monumentos como un gesto simbólico justamente de la historia de opresión que hemos vivido las mujeres en este país, en América Latina y en el mundo, ¿no? Y que teníamos justamente que empezar a mirar que la construcción pues, de la historia pues no es intocable, ¿no? Y que al final de cuentas las transformaciones sociales, las transformaciones políticas de una época se van construyendo también con la consonancia de las necesidades que se viven en esas mismas dimensiones, ¿no? Creo que a mí hay muchas cosas que de ese artículo me llaman la atención. Me llama justamente la atención, porque no es el único lugar en donde lo he visto ni en donde lo he escuchado, que hay como y digo, lo respeto muchísimo, ¿no? Que hay como un dejo de justificación en el tema generacional del presidente, ¿no? Dicen que, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador es hombre de otro tiempo, pero resulta que el hombre de otro tiempo es presidente de nuestros tiempos, ¿no? Y aquí tenemos que ser muy claras, ¿no? Pues tenemos que decir que cuando son servidores públicos, cuando son personajes políticos, se les tiene que exigir estar a la altura de las circunstancias y que no se les puede excusar con el tema solamente de la persona de otro tiempo, ¿no? Porque resulta que en estas luchas de las mujeres también están las abuelas, las madres de otros tiempos. Entonces el tema generacional me parece que ablanda un poco la crítica, ablanda un poco el análisis de todo esto que está pasando, ¿no? Creo que tampoco creo, y aquí sí quiero ser muy enfática, tampoco creo que las causas feministas o las mujeres en sus diversidades no comprendan el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Lo que creo es que desde un inicio no fue clara justamente cuál era la intención de la llamada 4T respecto a las demandas de las mujeres, las demandas históricas de las mujeres. Y creo que ese es un punto que tenemos que decir y que tenemos que hablar claramente, porque no solamente se ha tratado de un desdén en la palabra, ¿no? Por eso iniciaba esta reflexión con la forma es fondo, los gestos que ha tenido Andrés Manuel López Obrador a los reclamos, a las exigencias legítimas de las mujeres en la diversidad de sus luchas, pues ha sido de hartazgo, de desdén y de incomprensión. Y creo que aquí hay una cosa muy importante que tenemos que señalar. El problema es que en México, me parece, en la región latinoamericana, el análisis de las demandas y de las luchas de las mujeres se sigue haciendo desde la óptica masculina, ¿no? Sigue siendo el hombre el que va legitimando de alguna manera desde los lugares de poder y privilegio las luchas que nosotras estamos encauzando desde abajo. Y creo que eso es muy significativo y es algo que se tiene que discutir y es algo que se tiene que decir con claridad y que además pues decir que no basta, ¿no? Porque hoy en la mañana precisamente escuchaba un extracto de una entrevista que recientemente le hacían a Andrés Manuel a propósito de las murallas y decía, bueno, no,
Claro que los conservadores, otra vez los conservadores, otra vez en masculino, están aprovechando este tema, pero a las mujeres pues hay que decirles que no es miedo, sino es precaución, ¿no? Y aquí yo creo que tan vago y tan ambiguo es ese mensaje que pues da lugar a muchísimas interpretaciones, ¿no? Y por otro lado, pues al final de cuentas recordar justamente lo que se evoca en este artículo, que el año pasado cuando se llamaba a un año sin mujeres, desde la lógica, la retórica masculina, del lugar del privilegio, se decía justamente que no, que no podía haber un día sin mujeres, sin comprender lo significativo que había en la convocatoria y la potencia que se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Creo que pues yo insistiría en eso. El tema se sigue analizando desde la óptica masculina, que ojo, y aquí sí quiero ser muy enfática, decir que es masculina no solamente queremos decir que son los hombres los que están opinando, sino que hay toda una estructura de análisis que se está haciendo desde distintas esferas que sigue teniendo la retórica de que pues las mujeres necesitamos estar al amparo del escrutinio masculino. Gracias, Mitzi, y gracias, sí, extraordinaria tu intervención ahorita para puntualizar algunos puntos. Y a propósito de esto que está señalando Mitzi, de que las masculinidades, pues no solamente, y estos machismos no solamente provienen del género masculino, sino también de toda una estructura y de un sistema. Este video que ustedes estaban viendo que pasamos antes de iniciar la mesa, antes publicamos otro, sacamos 2 el día de ayer y lo subimos también a la página, a nuestra página web y a la página de YouTube. Y voy a leer algunos de 3 comentarios que se hacen ahí. Dice alguien que se hace llamar Acción Democrática. Viva el feminismo genuino y abajo el fake minismo incendiario y faccioso. Ojalá también vayan a poner el tendedero en TV Azteca y Televisa, cuyos comunicadores han normalizado y fomentado el desprecio y persecución a las mujeres por década. Dice Concepción Mejía García, la culpa de todas esas muertes es de las mujeres madres que no supieron educar a los vástagos que parieron, que no supieron educar, enseñarles el respeto para amar a su prójimo. No es culpa de la humanidad. Dice, no menosprecio el movimiento, dice Fer Villamar, no menosprecio el movimiento por el que ahora las fake ministas de la derecha y la extrema derecha, esos moralmente derrotados que se infiltraron a este movimiento, pero cualquiera podría poner nombres al azar. Como se muestra en el segundo 38, Shakira, y nadie verificaría nombre por nombre, porque obvio hay que creerles primero y luego averiguar después. Estos son parte de los pues tristes comentarios que uno puede leer en el chat que hace parte de la gente que estuvo viendo ese video. Y entonces me detengo otra vez en este análisis que hace Mitzi y Violeta Vázquez Rojas, y lo hago también retomando un extracto de lo que dice Jorge Cepeda Patterson, que dice, en ese sentido la pregunta no es por qué se puso la valla, sino encontrar los motivos que descompusieron las relaciones entre el presidente y las causas de las mujeres, al grado de considerar que una pared de metal para aislarse era un mal menor que evitaba un mal mayor. Es decir, el tema de fondo es indagar por qué estamos hablando de males mayores y menores en la relación entre un grupo que legítimamente hace un reclamo social y el presidente representa a los mexicanos agraviados. Yo sé que el planteamiento y la pregunta no es fácil, pues quién carajos lo puede entender con precisión y claridad, Violeta Vázquez Rojas, pero cómo entender esta parte también que
pues se está creando una pugna cada vez más fuerte entre distintos grupos y ya está revuelto, todo ya no es arriba, abajo, en medio, derecha, izquierda, todo se revolvió, Violeta Vázquez Rojas. Primero que nada quiero ofrecerles una disculpa y sobre todo a Mitzi porque en el momento que estaba hablando estaba teniendo unos gritos aquí en mi casa de mi hija, entonces algunas partes no alcancé a oírlas, estaba un poco distraída, pero todo lo que oí que dijo Mitzi estoy de acuerdo, me parece que lo dice muy bien. Sobre todo cuando dice que, pues sí, o sea, yo siempre había pensado esta justificación de que, bueno, Andrés Manuel es un hombre, está educado en otro tiempo, pero tienes toda la razón en que es presidente en este momento y en este momento tendría que estar reaccionando a estas demandas de una manera un poco más eficiente. Respecto a lo que estaba señalando Ernesto, a mí me llama muchísimo la atención como cada vez que viene aquí una mujer a hablar de derechos, como la vez pasada que entrevistaba a una Gracia Alzaga, por ejemplo, tú hablas de los comentarios que recibes en YouTube y son comentarios durísimos contra las mujeres. Creo que si el tema fuera racismo, no habría comentarios tan duros contra los grupos oprimidos por el racismo. Creo que si fuera el tema, digamos, cualquiera de los temas donde se manejen opresiones, ¿no? Hay una sanción moral muy grande en defender ese tipo de estructuras de opresión. Pero el machismo no, o sea, pareciera que todavía es socialmente permitido y que la gente se siente muy libre de decir, sí, son las mujeres las que tienen la culpa de todo, por las matas, o sea, como que todavía no, eso lo decíamos el otro día con Fabricio Mejía, como que todavía no ganamos el sentido común de que haya una sanción moral muy grande en contra de quienes denuestran a las mujeres públicamente. Y me parece que en ese sentido no estamos todavía ganando la hegemonía del discurso y el sentido común. Y también me llama mucho la atención esta respuesta que no me está gustando, de decirlo. Yo soy simpatizante del obradorismo, pero no me está gustando esta respuesta en la que todo se reduce a infiltrados. La violencia se justifica con infiltraciones, porque creo que eso no está atacando el problema de raíz o por lo menos tratando de comprender de dónde vienen las respuestas a veces violentas o de acción directa que están teniendo algunos colectivos o colectivas. A mí me parecería que una manera de empezarlo a explorar sería que es un problema que se ha estado gestando durante mucho tiempo y que ahorita estamos en su ebullición más plena y por lo tanto no existe, de parte de muchísimos colectivos, no existe ya la voluntad de transigir, ¿no? En parte también es que la lucha de las mujeres se ha vuelto una lucha ya ni siquiera por los derechos, sino una lucha por la sobrevivencia. Y en ese sentido, pues no es una lucha en la que se esté tratando de negociar algo, sino pues prácticamente es exigir el derecho a permanecer vivas. O sea, es un derecho tan fundamental, ¿no? Ni siquiera estamos ya hablando de derechos un poco de los que deberíamos estar ahorita discutiendo, ¿no? Sino que estamos regresando a un problema fundamental, que es el que de las mujeres no están sobreviviendo en este sistema. Entonces, me parece que por ahí va un poco la respuesta. No la tengo, pero sí creo que los orígenes de pues de las acciones violentas o contraviolentas, si les quieres llamar así, deberían buscarse, por un lado, sí creo, en un ambiente de mayor libertad para expresarse, que eso también creo que hay que reconocerlo, ¿no? Que este es un momento muy democrático en el que se puede hablar de todo. Eso sí lo creo de corazón. Pero también creo que la voluntad de transigir es cada vez menor, ¿no? O sea, eso lo vemos, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Cada vez que se ponen mesas de negociación, pues terminan reventadas, porque no hay mucha voluntad de parte de algunas de las partes para negociar y habría que preguntarnos por qué, ¿no? No es nada más cuestión de decir, ay, son unas feminazis. O sea, ese tipo de discurso me parece tan estridente, tan poco productivo, ¿no? Habría que buscar cuáles son los orígenes de esa ruptura tan profunda.
A mí me parece una buena pregunta, Mitzi, porque hasta ahorita es cierto, mucha de la discusión que se ha dado sobre la reacción del presidente López Obrador es, como tú mencionabas al inicio, esta idea de que como es un personaje formado hace algunas décadas y que es un personaje que tiene una visión pues muy suya, pues, del concepto inclusive de la familia, de cómo entender el feminismo, cómo entender el machismo, pero también al mismo tiempo existe un escenario que es muy claro de eterna confrontación. Y te lo pregunto porque es obvio que ha habido también una decisión de algunos grupos de subirse, y no ahora, también de hace algún tiempo, de subirse en las causas que están alrededor del 8 de marzo para aprovecharlo y tratar de establecer alguna estrategia de debate, de confrontación, de crítica hacia el presidente. Y al mismo tiempo existe como un gran paraguas en donde, no sé, yo tengo la impresión y te quisiera pedir tu opinión, donde de pronto ya nadie se escucha, ya no se está tomando en cuenta esta pregunta que hace la doctora Violeta Vázquez. Habría que encontrar el origen de esta situación, de esta separación que hay. ¿Tienes alguna respuesta? ¿Cuál es tu punto de vista, Mitzi? Sí, gracias. Pues definitivamente yo creo que lo que hace falta es muchísima discusión pública al respecto. Ciertamente sí quisiera decir que hay como una especie de contradicción, ¿no? Porque justo, ¿no? O sea, yo creo que esta percepción que se tiene de que podemos hablar de cualquier tema sin tener consecuencias fatídicas por el simple hecho de hacerlo, se contrapone justamente pues, con por lo menos la aparente falta de voluntad de un presidente a por lo menos debatir, ¿no? O abrir el signo de interrogación, ¿no? Pero genuinamente, ¿no? O sea, recuerdo la semana pasada cuando irónicamente él preguntaba, ¿qué es el pacto patriarcal, no? Que en realidad no abría el signo de interrogación genuinamente, ¿no? O sea, en la pregunta ya iba una respuesta que denostaba y que además mostraba, perdón, lo tengo que decir con muchísimo respeto, que demostraba su ignorancia respecto a lo que estábamos hablando y también su falta de voluntad para querer enterarse, ¿no? Para querer aprender de qué carajos queríamos decir con presidente rompa el pacto, ¿no? Que claro, que sabíamos que romper el pacto no iba a ser tan fácil porque eso significa, pues reconocer que el Estado democrático contemporáneo pues es una estructura patriarcal a la que tendría que entrarse a cuestionar pues de raíz, ¿no? Pero sí quisiera decir esto, ¿no? O sea, que también creo que es muy importante que hagamos un análisis, una especie de mapa mental de en dónde surgen las manifestaciones y los reclamos más fuertes. A mí me parece que vienen de los contextos más agrestes para las mujeres, ¿no? En donde ciertamente abrir una discusión pública es mucho más difícil porque, como decía Violeta, lo que se está jugando es la supervivencia literalmente, ¿no? Las mujeres están tratando de discutir un tema al mismo tiempo que literalmente están luchando con el cuerpo por mantenerse vivas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que decir porque, pues si bien podemos hablar de una época en donde hay muchísimas libertades reconocidas, yo siempre lo he insistido y perdonen que siempre vuelva a mi cantaleta, pero es que pues el discurso no es el hecho, ¿no? Y yo creo que en los lugares más, en las zonas más marginadas, en las periferias, abrir una discusión pública es mucho más difícil y es mucho más complicado poner el tema de fondo, porque al final de cuentas lo que está pasando ahí es que se está resistiendo con el cuerpo, ¿no? Y yo creo que hay que voltear a ver esas luchas, o sea, lo que tendríamos que estar haciendo es también voltear a ver esas luchas, lo que están haciendo para entender también por qué de alguna manera se están haciendo las manifestaciones cada vez pues con una tonalidad y una intensidad pues mucho más alta de las que las habíamos visto, ¿no? O sea, yo creo que a esto que Ernesto mencionaba respecto a todos los comentarios, yo creo que eso es bien diciente y es sintomático, ¿no? Y hay que tomárnoslo en serio, ¿no? Podremos en las redes sociales
darle que nos gusta, darles que nos enoja, darle que nos divierte, pero al final de cuentas yo creo que es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque pues eso es lo que está pasando. Y el problema es que esta pedagogía de la crueldad en contra de las mujeres, como diría Rita Segato, justamente lo que está haciendo es que se está diseminando y se está afianzando y se está exacerbando justamente en los entornos familiares, en los entornos sociales, en los entornos laborales, en los entornos escolares. Creo que por eso es muy peligroso que de pronto con tanta ligereza se hable desde un lugar de poder evidente como es la silla presidencial respecto a estas cosas, porque lo que se está haciendo pues es pues justificar de alguna manera el acto, la violencia en contra de la mujer, pues solamente porque no entiendo qué me quieren decir con rompa el pacto patriarcal, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo. Y una cosa que quería decir a propósito del comentario de Ernesto es que podemos decir si nos gustan o no nos gustan las manifestaciones como una expresión subjetiva que puede ser muy respetable. Pero yo creo que no podemos simplificar, caer en la simplificación de decir qué sí es o qué no es feminismo solamente porque me gusta o no me gusta. Porque resulta que las manifestaciones más organizadas, que aparentemente son más creativas, como la que vimos ayer justamente en Palacio Nacional, con respecto a, por ejemplo, las que pasaron en el 2019, tienen la misma intencionalidad y tienen la misma motivación. Y que a veces al calor de las manifestaciones, pues claro que lo que se hace pues es la improvisación y que la rabia, o sea, que eso que se llama rabia, que se llama enojo, que se llama enfado, pues desde hace mucho tiempo contestamos, no es un acto irracional, ¿no? O sea, que al final de cuentas el pensamiento no está disociado del cuerpo, de la corporalidad y de los afectos, y que estos actos que muchísima gente pues considera que son desproporcionados o que van en contra de la civilidad de la sociedad, pues en realidad corresponden a una época durísima que nos ha tocado vivir desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, mi querida Mitzi Robles. Violeta Vázquez Rojas, a ver, me quedo pensando en esta parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Me quedo pensando en este colectivo en el que también trabaja Mitzi Robles, que es hasta encontrarles, que están en búsqueda de familiares desaparecidos y muy enfocado también de compañeras desaparecidas. Hay dos sexenios que le anteceden al presidente López Obrador, que le heredaron una destrucción, pena, muerte, pobreza, desapariciones, fosas, todos los espantos que uno podría imaginarse heredados al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una población en millones de personas que está colgada de la esperanza de que este presidente haga el cambio que estamos esperando. Hay un combate frontal a la corrupción, hay una enorme simpatía, hay un respaldo popular hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también empieza a haber corrientes o gente pues, que no está familiares en búsqueda de desaparecidos, todos estos movimientos de colectivas de mujeres que se empiezan a organizar y articular. Y ahorita se viene esta manifestación, Violeta Vázquez Rojas, y todo lo que vaya a devenir, no solamente en esta manifestación, lo que vino antes y lo que viene después. ¿Cómo entender la manifestación de hoy? La gente está en una campaña constante de decir, no, porque ahora han estigmatizado, como si faltara una estigmatización más a movimientos de mujeres, ahora también son las violentas, ¿no? ¿Cómo leer esta parte? Porque también va a haber infiltradas, corrientes infiltradas que van a intentar violentar. Ya sabemos cómo funciona esto, ya nos ha sucedido antes, pero este es un momento distinto. Violeta Vázquez, ¿cómo para la audiencia, para la gente en México, cómo leer
¿dónde poner los ojos en esta manifestación? ¿En los motivos que la generan o en la manifestación en sí y otros ángulos, Violeta Vázquez Rojas? Bueno, yo creo que hay que empezar por distinguir el discurso auténtico del discurso simulado. Evidentemente hay muchísimos personajes que pues sí, que se han aprovechado de la coyuntura para atacar al presidente en el lugar donde saben que es más débil, que es o sea, esta confrontación con el movimiento feminista creo que es una de las grandes debilidades del presidente. Y habría que distinguir eso de las mujeres y las colectivas que auténticamente pelean por demandas legítimas, ¿no? Y entre demandas legítimas, bueno, pues cualquier demanda de derechos es una demanda legítima, ¿no? Segundo, que las demandas de las mujeres no se contraponen con otras demandas de la sociedad, como bien lo acaban de señalar, el trabajo que hace Mitzi con respecto a los desaparecidos, los derechos sociales de las mujeres, los derechos el derecho, por ejemplo, a tener una remuneración por las actividades de cuidado, etcétera. O sea, hay muchas aristas, ¿no? En las que debemos considerar que la pelea de las mujeres, esto lo dice Candelaria Ochoa, ¿no? Es que no somos un sector de la población, somos la mitad de la población. Entonces, los derechos de las mujeres son los derechos, pues, también de las mujeres pobres y las mujeres son las más pobres entre los pobres. Entonces, pues, el combate a la pobreza, por supuesto que también tiene que ser feminizado. Y creo que esa es una labor de, pues, un poco de madurez de la sociedad, ¿no? Tratar de identificar las demandas legítimas del aprovechamiento, pues, político, digamos, politiquero, de estas demandas. Lo cierto es que a mí lo que no me está pareciendo nada productivo, lo decía hace ratito, es dividir, y lo acaba de decir muy bien Mitzi, ¿no? O sea, esto de dividir cuáles son las verdaderas feministas de las fake feministas y las fifi feministas. Eso me parece de lo más ocioso. O sea, eso no nos va a ir a ningún lado, ¿no? Incluso y lo digo hacia todos lados. O sea, por ejemplo, adentro del propio partido del presidente me parece que es donde se está llevando a cabo una de las gestas más, pues, más importantes en favor de los derechos de las mujeres, porque está siendo adentro del partido que está en el poder. Y a estas mujeres se les descalifica, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, la dirigencia decidió, por ejemplo, conservar la candidatura de Salgado Macedonio, y entonces ahorita ya cualquier simpatizante de Morena resulta, y a mí me lo han dicho un montón de veces en Twitter, que defendemos un violador. O sea, cuando justamente las mujeres de Morena fueron las primeras que se opusieron y que más vociferaron alrededor de este tema, y se les descalifica por motivos politiqueros. Entonces creo que el fenómeno no es muy sencillo, es un fenómeno bastante complejo, pero hay que tratar de distinguirlo. O sea, las demandas legítimas de derechos, me parece que eso es lo que hay que enfatizar, ¿no? Derechos de las mujeres, pero y también derechos en general, ¿no? Y distinguirlas del aprovechamiento coyuntural, politiquero, que hacen algunos grupos al respecto. En cierto momento llegué a sentir que la discusión, Mitzi, se ha centrado demasiado en el presidente de la República, obvio, por razones obvias, pues es el presidente, el jefe del Estado mexicano, pero al mismo tiempo como que se ha dejado de lado que existen otros mandatarios políticos, un sistema político, pues, que está permitiendo que sucedan este tipo de situaciones, como por ejemplo el caso de Félix Salgado Macedonio, como alguna vez lo conversábamos. Me gustaría una reflexión en este 8 de marzo, Mitzi, de algo que yo sigo pensando que ha sido una de las mejores aportaciones que he tenido al escucharte, con esa pregunta o esa frase que decías: hay que hacer las preguntas correctas. En la primera conversación que tuvimos en Momentum, claro. Y yo quisiera preguntarte, ¿se están haciendo los cuestionamientos adecuados en este momento? No estamos ahorita abordando mucho en Andrés Manuel, en su gobierno,
¿Y por qué estamos en esto? Es lo que tenemos que preguntarnos. Esa sería una alternativa para poder encontrar una salida a este círculo en el que estamos ahora atrapados, Mitzi. Sí, gracias Alberto, porque justo, ¿no? O sea, justo estaba pensando en eso, ¿no? Ahorita que escuchaba a Violeta, ¿no? Yo creo que, ¿no? Mi respuesta sería, tengo la impresión de que nos falta por llegar a las preguntas correctas, estamos en el camino, no lo hemos conseguido del todo porque también creo, y lo reitero como lo dije aquella vez, que estamos como muy ceñidos a una sola idea de política, ¿no? Y entonces creemos que la discusión política tiene que ser la discusión solamente partidista o la discusión electoral, ¿no? Y no, o sea, política es algo mucho más amplio, se construye según los contextos, según las formas de vida de las propias comunidades, y por eso hace un momento yo decía, veamos, voltemos a ver, descentralicemos la mirada y al mismo tiempo descentralicemos las demandas y descentralicemos las luchas, ¿no? Porque eso nos va a permitir entender que, pues, digamos que el itinerario común de las apuestas feministas, de las luchas de mujeres que son diversas entre sí, pues tiene que ver justamente con la pregunta del por qué históricamente las mujeres han sido relegadas al lugar ínfimo de la escala social, ¿no? Y cuando digo del lugar ínfimo, pues obviamente siendo objeto de agresiones, de vejaciones, pues obviamente violencias sumamente extremas, ¿no? O sea, no es casual que hoy en día uno de los movimientos más álgidos de mujeres en el país sea el movimiento de las madres buscadoras y de las madres que exigen justicia por el feminicidio de sus hijas, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que centrarnos y tenemos que poner la mirada y ver qué es justamente qué pregunta nos están haciendo estos movimientos y estas manifestaciones, porque me parece que lo complejo de todo esto son por lo menos dos cosas que yo veo ahorita de manera inmediata. Uno, que los movimientos de víctimas, como tal, digamos víctimas de desaparición, víctimas de feminicidio, pues no surgen idealmente o inicialmente por una afinidad ideológica, políticamente ideológica, ¿no? O sea, en realidad lo que les une es un hecho de extrema injusticia y pues acontecimientos que destruyen su vida y que les deja muchísimo dolor, ¿no? Y digamos que el camino de búsqueda de verdad y justicia es lo que les va constituyendo como un movimiento, ¿no? Y yo creo que eso, pues hay que decirlo, porque al final de cuentas, en esto que Violeta señalaba de, bueno, pues no todo es, pues tiene que ser un discurso por el partido o por las elecciones, ¿no? O sea, sino que hay que ampliar la mirada, pues creo que está esto, ¿no? Entender que en los movimientos hay una diversidad justamente de pensamientos y por lo tanto de acciones. Y por el otro lado, pues entender justamente que también, pues dentro de los movimientos feministas y las luchas de mujeres, no hay tanta ingenuidad como se cree, ¿eh? O sea, que sí nos damos cuenta de los discursos que están intentando penetrar las luchas, las manifestaciones, que sí nos damos cuenta de las capturas que hay, que entendemos también que todo el tema de la inclusión que existe alrededor del sistema político, del sistema económico, del sistema social, pues está, pues obviamente haciendo, pues cada quien jala agua para su molino, ¿no? Y entonces, basta decir que tenemos un cierto número de mujeres colaborando en la empresa o trabajando en el gobierno para decir que cumplimos con la cuota de género y entonces está saldada la deuda histórica con las mujeres y no. Dejar claro que la cuota de género es una condición de posibilidad, pero no es el fin, porque si las mujeres que están justamente accediendo a esos lugares, pues no logran o no luchan en sí mismo por muchísimas razones para transformar las estructuras internas, bueno, pues está claro que no estamos logrando el objetivo y que no basta con que estemos ocupando esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con qué preguntas estamos haciendo y repito, la pregunta sobre la violencia en contra de las mujeres, contra la falta de acceso a la justicia y la reivindicación de nuestros derechos, va mucho más allá
de la figura presidencial va mucho más allá del partido de Morena, pero también va mucho más allá de los otros partidos que hay, y pues tiene que ver con una apuesta política mucho más amplia que habría que ver en el sur del país, en el norte con las madres buscadoras, pero también en todas las periferias dentro del país que están construyendo apuestas políticas interesantísimas de construcción de comunidad y reestructuración de tejidos sociales. Gracias, Mitzi Robles. Violeta Vázquez Rojas, dicen precisamente ahorita que escuchamos a Mitzi, pues cuáles son las preguntas correctas. Y pues yo te haría precisamente esa pregunta de las que se te vienen, las preguntas correctas. Y también añadiría sobre esto otro que señala Mitzi, de que pues no crean que no nos damos cuenta de muchas cosas, sí nos damos cuenta. Y entonces yo hago la pregunta, ¿y nosotros? Hablo de los hombres, hablo del Estado, hablo del pacto patriarcal. ¿De qué es lo que no nos damos cuenta desde tu valoración, Violeta Vázquez Rojas? Bueno, regresando al tema de las preguntas concretas, me parece que una pregunta que surge muy a menudo es, sabemos que el sistema de justicia es inoperante y esa es una de las grandes razones por las que la violencia contra las mujeres se perpetúa, ¿no? Pero ¿por qué es inoperante? O sea, nada más porque es corrupto, es una lucha, tendremos que inscribir eso dentro de la lucha contra la corrupción, o además está basado en un sistema, creo que va por ahí, en un sistema con regambre cultural, y habría que hacer cambios pues desde adentro de las casas hasta los ministerios públicos y los juzgados. Entonces, esas batallas son, digamos, tienen regambres muy profundas y por lo tanto, pues se van a tener que dar en ámbitos muy distintos, ¿no? No exclusivamente en los ámbitos institucionales, sino también incluso en los ámbitos personales, en la propia casa. Y ahí es donde entra el papel de los hombres, ¿no? A veces es tan difícil hablar de estos temas, es tan difícil pensar lo correcto o saber qué es lo correcto. Y a mí a veces de verdad me impresiona como los hombres parece muchos, o sea, no estoy hablando estoy hablando de un genérico, y un genérico quiere decir que estoy contemplando excepciones, pero me sorprende la persistencia con la que creen que tienen la razón y las respuestas, ¿no? Cuando, como dice Mitzi, todavía ni siquiera tenemos las preguntas y muchos ya tienen las respuestas. Y a veces por eso me parece que no es que se trate de una lucha que excluye a los hombres, pero sí que excluye el mandato de los hombres sobre las mujeres. Y para eso es que necesitamos escuchar más las opiniones de mujeres, o sea, por eso me gusta mucho estar en esta mesa con Mitzi y aprender de ella. Y también escucharnos entre mujeres, ¿no? Sin muchas descalificaciones. Hay una especie como de herencia tóxica de esa masculinidad que se infiltra en la propia conversación entre mujeres, ¿no? Y entonces de pronto tienes una serie de descalificaciones encima y ¿no? Tal cual como si se estuviera reproduciendo, ese sistema opresor injusto en esa misma conversación. Eso me parece que hay que erradicarlo. Y se puede, como dice Mitzi, ¿no? O sea, tampoco somos tontas, así como que, ay, pues ahora tenemos que aguantarnos con que eso pase. Pero, en fin, o sea, creo que es un tema bien complicado. Es muy complicado ser simpatizante obradorista en un momento así, además. Y casi en algunos aspectos incluso doloroso. Al inicio del programa, unos minutos antes, estábamos, Ernesto y yo tenemos siempre conversaciones para organizar cómo va a ser la estructura de Momentum. Y me comentaba una reflexión que hacías, Mitzi, que me llama la atención y
a propósito de esto que hemos estado conversando ahora mismo y cuando hacía la pregunta a la doctora Violeta Vázquez, en el sentido de que sí tenemos un sistema de justicia que no funciona, pero es nada más porque es incompetente o porque hay algo más. Y tú mencionabas la frase justicia feminista, Mitzi. ¿De qué hablas o de qué hablamos? ¿De qué se te quiere hablar con este término, justicia feminista? Porque no es nada más, son dos palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Pues sí, justo le comentaba con Ernesto que era muy importante pues discutir que cuando las mujeres exigimos justicia, no solamente estamos exigiendo que el sistema débil, contradictorio, problemático, carente, funcione, ¿no? Con todas esas carencias y esos vacíos que funcione, ¿no? Sino también que nuestra apuesta desde muchos horizontes y otra vez desde muchos lugares diversos, distintos, porque pues no hay un solo camino ni una sola manera de salir, de resistir, pues tiene que ver con una justicia que va más allá de justo, Violeta lo decía creo que como muy claramente, mucho más allá del orden institucional. Que hay que ver que las instituciones son un reflejo de las instituciones jurídicas, son un reflejo de las instituciones sociales y políticas, ¿no? Yo siempre comento lo siguiente, ¿no? Cuando se va con algún ministerio público a hacer una denuncia por alguna agresión en contra de las mujeres, muchas veces lo resuelven con el tema de la capacitación con perspectiva de género y tú dices, no, pues realmente eso no lo resuelve, porque ¿qué es lo que está pasando en la estructura social y en la estructura cultural de ese ministerio público, ¿no? Si pues muy probablemente él, y digo, no estoy aquí haciendo una aseveración ni un juicio anticipado, ¿no? Pero bueno, los números nos dicen que muy probablemente hace así, que es un ministerio público que puede estar ejerciendo violencia en su propio hogar. ¿Por qué? Pues así la estructura social, la estructura cultural normó su pensamiento y su manera de actuar, ¿no? Entonces, creo que la justicia feminista es otra cosa, es otra justicia. En México se está empezando a dar el debate, todavía no es muy intenso, pero el feminista está más allá también del tema punitivista, ¿no? O sea, no, las mujeres cuando hacemos algún tipo de denuncia, no solamente estamos pensando en el castigo punitivo en la cárcel, porque lo que nos interesa justamente es la reestructuración social. Queremos proyectos sociales, proyectos culturales, proyectos educativos que puedan justamente prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y entonces una justicia feminista, pues dice, sí, queremos que las leyes funcionen en favor de las mujeres y de sus derechos y de sus libertades, pero también queremos proyectos que vayan mucho más allá de la racionalidad jurídica, que a veces se queda muy corta también en la comprensión del fenómeno de las violencias en contra de las mujeres. Claro que como Violeta lo decía, en un rezago histórico que hay respecto al acceso de la justicia, pues lo mínimo que pedimos es eso, ¿no? Y entonces, si nosotras y nosotros abrimos nuestra perspectiva a comprender la justicia desde un horizonte mucho más amplio, entonces es muy probable que veamos con mucho menos prejuicio, por ejemplo, todos los movimientos que se dieron en los meses pasados, por lo menos los 2 últimos años, con, por ejemplo, el Me Too y todos los tendederos que se desplegaron a lo largo y ancho de muchísimas instituciones, universidades, etcétera, porque justamente lo que queremos decir es, queremos además procesos de reparación reales a los daños que están sufriendo las mujeres. No queremos solamente la sentencia, ¿no? O sea, queremos que haya realmente una reparación y un reconocimiento político y social del daño que se hace a una mujer cuando sufre alguna agresión o alguna violencia, que la más extrema es la violencia feminicida, la violencia sexual, pero que también hay violencias laborales, violencias económicas de otra índole, que están también mermando los cuerpos y las vidas de las mujeres, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con una justicia feminista, que está mucho más allá del horizonte jurídico y penal, y que atisba a la construcción social, política y cultural en favor de la vida de las mujeres y las niñas, y por supuesto, de la restitución de los tejidos, porque, pues, por supuesto que muchos, desde unos lugares muy claros, nos interesa la construcción de comunidad y eso significa
que pues los compañeros hombres pues tengan la capacidad de reintegrarse en este reconocimiento y en estos procesos de reparación, ¿no? Y yo más bien ahí sí diría, compañeros hombres, pues más bien les toca a ustedes preguntarse entre ustedes cuáles son los retos que tienen frente a esto. Recuerdo que la primera vez que platiqué con Ernesto le decía, pues respecto a la violencia patriarcal, habrá que ver si ustedes, compañeros hombres, se sientan a ver qué efectos está teniendo esa violencia patriarcal sobre ustedes, ¿no? Porque hay temas interesantes y temas complejos que se tienen que abordar, pero pues obviamente eso tiene que partir justamente de la voluntad de las masculinidades. Pues gracias, mi querida Mitzi, y con eso me gustaría también ya cerrar, que se nos acabó el tiempo, pero les vamos a pedir, Violeta Vázquez Rojas y Mitzi, el poder cerrar en un minuto con lo que ustedes estén considerando. Sé que hay muchos elementos, coloco unos elementos también que están permeando mucho y que ese discurso se ha estado manejando en las redes sociales muchísimo, y que dicen, y me detengo en este que dice Estela Guzmán: espero no me linchen, pero yo tampoco las entiendo. Esto no lo hizo ni Gandhi ni Mandela, y sí consiguieron avances. La violencia no nos llevará más que a más violencia. Ese es algo que se está repitiendo mucho. Ese es un elemento que coloco ahí. Otro elemento es esto con lo que estaba cerrando Mitzi, Violeta, y que es, pues estamos hablando de feminismos, de los feminismos, y nada se está hablando de las masculinidades. Es verdaderamente irrisorio la desproporción que hay, y en la medida que no se aborde y no se trabaje a profundidad sobre este tema, pues difícilmente creo que podríamos lograr un cambio. No sé cuál es tu mirada frente a esto, pero más allá de los elementos, con lo que tú quieras cerrar, Violeta, nada más quería colocar estos dos en un minuto, por favor. Bueno, yo con lo que voy a cerrar es con una idea que me venía hoy en la mañana después de ver la mañanera, sobre la política de paridad. Me parece que la política de paridad es una política muy necesaria, y me refiero a ella porque es la que siempre saca el presidente como su carta de apoyo a las mujeres. Y me parece que tiene el efecto de, nos advertían del cubrebocas, ¿no? Da una falsa sensación de seguridad, da una falsa sensación de igualdad cuando esa política de paridad no se refleja en políticas públicas que estén beneficiando muy abiertamente a las mujeres, ¿no? Yo creo que sí ha habido políticas que están ayudando a las mujeres, pero quizá debería haber un discurso mucho más claro, más explícito al respecto, y unas acciones más explícitas que vayan más allá de decir tenemos mujeres en el gabinete, porque eso es algo que señaló Mitzi, que me parecía justo puntualizar, ¿no? O sea, creo que sí es algo necesario, pero no es algo suficiente, y hay mucho trabajo por hacer de parte del gobierno federal, que me parece que a mí es lo que más me interesa destacar en esta coyuntura, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, y qué gusto conocer a Mitzi. Pues sí, en algún momento también platicábamos, Mitzi, que es bueno que haya un gabinete que tenga una participación importante de mujeres, pero yo también hice la reflexión de que te sirve de muy poquito si no se acompaña de algo más. Si la forma de operar y las decisiones de política pública siguen viéndose desde un punto de vista patriarcal, desde un punto de vista de los hombres. Pero bueno, es una reflexión que también quiere hacer. Mitzi, ¿con qué te despides? ¿Cuál es tu reflexión final? Y pues miren, realmente a las personas que dicen que todavía no nos entienden, qué bueno, porque eso nos da la oportunidad de seguir conversando, de seguir dialogando. Yo, pues, una sugerencia no pedida, ¿no? Acercarse a escuchar a las madres de víctimas de feminicidio o desaparición, para que quizás entiendan de la gravedad del asunto del que estamos hablando, ¿no? O de las mujeres que no han tenido justamente la posibilidad de hacer efectivos sus derechos, ¿no? Y también hacer una revisión, pues lo menos dolorosa que se pueda de nuestros propios contextos, porque seguramente también ahí encontraremos muchas claves. Y a mí me gustaría cerrar
pues evocando esto que hoy apareció publicado por las mujeres zapatistas, ¿no? Que decían que esta lucha, pues obviamente es por las mujeres que decimos que estamos resistiendo, pero es sobre todo por las mujeres que ya no están y que sin embargo están con nosotras. Y quiero evocar esa palabra porque desde el lugar desde el que yo me enuncio es muy significativo para mí. Y también pues recordar que en las luchas de las mujeres de hoy, que serán las luchas de las mujeres de mañana, están las luchas de nuestras madres y nuestras abuelas, que con muchísimos dolores han hecho todo lo posible para que hoy estemos aquí, mujeres como Violeta o como yo, o las mujeres de la periferia que marcharon ayer, o que toda la pandemia han estado construyendo comunidad, comedores comunitarios, campañas de salud para las mujeres, rescates de los entornos de violencia. Ahí están las enseñanzas y los aprendizajes de todas esas mujeres que nos han legado pues esta capacidad de resistir, de contestar y de exigir nuestros derechos y nuestras libertades. Muchas gracias por el espacio y también es un gusto, Violeta. Pues muchísimas gracias, Violeta Vázquez Rojas, Mitzi Robles. Gracias, en verdad, un privilegio para nosotros tenerlas aquí y escucharles. Y como bien dijiste, Violeta, pues aprenderles a ambas. Gracias, gracias todas. Gracias.